Bueno, hola otra vez. Vamos a hacer, en este caso, el problema 2 de septiembre del 2022, segunda semana. ¿De acuerdo? Que es un problema de campo magnético. No creemos que tenga especial dificultad, como vamos a ver, así como hay otros más imaginativos. En este caso, bueno, vamos a utilizar una de las leyes fundamentales, que es la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un conductor, en este caso va a ser una espira, y bueno, pues vamos a ello, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos el enunciado que nos dice que es una espira. Vamos, como siempre decimos, lo leemos tranquilamente para centrarnos, familiarizarnos con él y hacer los dibujos pertinentes. Entonces dice, sea una espira de alambre en forma de triángulo rectángulo de catetos 0,5 y 0,9, respectivamente, por la que circula una corriente eléctrica de 3,5 amperios, en la dirección que va desde el cateto mayor al menor. ¿De acuerdo? Dice, la espira está situada sobre un sistema de referencia ortogonal, de forma que el vértice formado por ambos catetos se sitúa sobre el origen de coordenadas. Y el cateto mayor está sobre el eje de las X y el cateto menor sobre el eje de las Y. Bueno, pues podemos ya empezar un poquito, bueno, un poquito no, a dibujar esto. Fijaos, vamos a dibujar aquí. Ya veis, este es la espira, que tiene forma de triángulo rectángulo. El cateto mayor lo ponemos en el eje de las X, como nos dicen, el cateto menor sobre el eje de las Y. Vale, pues vamos a poner claramente los ejes. No hace falta dibujarlo especialmente bien, pero sí que aconsejamos que se vea, que sea grande y que, hombre, pues que sea, hombre, si no llevamos regla, pues que se vea que es claramente un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a ir poniendo los datos que sabemos, que es que el cateto mayor es 0,9 metros, el cateto menor es 0,5 y circula una corriente de 3,5 amperios. Vamos a ver que creo recordar, eso es, en la dirección que va desde el cateto mayor al menor. Eso, tener cuidado porque, efectivamente, según sea en la dirección de la intensidad, vamos a ver que el vector L que define al conductor, pues depende de esa dirección. Y por aquí, por la hipotenusa, vendría en esta dirección. ¿Vale? Vamos a, para podernos explicar, este va a ser el punto O, este va a ser el punto A, por ejemplo, y este va a ser el punto B. ¿De acuerdo? Bueno, dice que en esta situación existe un campo magnético uniforme de módulo de intensidad de campo beta igual a 2 terlas y orientado en la dirección creciente del eje Y. O sea que vamos a dibujar aquí, como siempre solemos hacer en azul, el campo magnético que va en la dirección del eje de las Y, ¿vale? Y que por lo tanto, vectorialmente, será su módulo, que es 2 por J. Vale, ya tenemos ahí. Bueno, esto va a ser fundamental, como vamos a ver. Vale. Dice ya, bueno, se acabó el enunciado, dice ahora, calcular A, la fuerza ejercida por el campo magnético en cada lado del triángulo, representando evidentemente su dirección y sentido y la fuerza neta sobre la espira. Bueno, aquí, bueno, primero lo que hacemos es evidentemente qué ley vamos a utilizar, una ley que pensamos que bueno, pues que es una de las, bueno, pues sí, hay unas cuantas en el campo magnético, pero una de ellas es claramente esta, la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un conductor sobre el cual circula una corriente. Esta sería la fórmula. ¿De acuerdo? Vale. Donde L, fijaos, L puede estar torcido, puede ser, lo vamos a dibujar aquí genéricamente, si tenemos un conductor así, por el cual circula esta intensidad, el vector L es desde el origen hasta el final, ¿vale? Y sería este. Si la intensidad fuera en sentido contrario, claramente el vector sería un vector opuesto al dibujado, ¿de acuerdo? Eso tenerlo muy claro. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya a calcular la fuerza sobre cada uno de los trozos del triángulo. Entonces empezamos y decimos, vamos a ver, sobre el lado AO, empezamos por el de abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que
tenemos que poner el vector, la intensidad ya la sabemos, que era un 3,5, lo vamos a poner, la intensidad será 3,5 amperios, lo dejamos por aquí para que no se nos olvide. Bueno, la intensidad la sabemos, el campo magnético también lo conocemos, lo único que tenemos que calcular es el vector. Y el vector, claramente, como veis ahí, es el que va de A a O, como hemos dicho, no es el que va de O a A, puesto que la intensidad va de derecha a izquierda. Con lo cual, el vector AO, pues ya sabéis que, bueno, pues en este caso, ya veis, tiene el módulo 0,9. Hombre, podríamos, el vector formado por dos puntos es las coordenadas del extremo menos las del origen, pero en este caso claramente el vector AO es un vector horizontal, pero que de módulo 0,9, pero que tiene la dirección del eje X negativo, o sea, sería por menos Y, ¿de acuerdo? Bueno, esto añadimos, esto es el eje X, este es el eje Y. El eje Z, entonces, ya sabéis que I por J tiene que dar K, el vector unitario en la dirección del eje de las Z, con lo cual el vector Z, o sea, el eje Z vendría hacia fuera de la pizarra y sería este, ¿de acuerdo? Perpendicular al plano formado por los ejes X y Y, evidentemente. Entonces ya tenemos el vector AO, o sea, que es el vector L que vamos a utilizar en la ley que hemos dicho. El vector campo magnético ya vemos que es 2J, con lo cual estamos ya en condiciones más que de sobra de aplicar la ley y decir que la fuerza sobre el lado AO sería la intensidad, que es 3,5 por el producto vectorial de esos dos vectores, que como sabemos viene definido claramente por un determinante. Vamos a hacer las cosas cuanto más curiosas mejor. Este determinante, que sería IJK en la primera fila, como sabemos, y después en la segunda el vector L, ya sabéis que no es conmutativo ni mucho menos el producto vectorial, el vector L es el menos 0,9, 0, 0, y el vector beta que es el 0, 2, 0. Con lo cual, ya veis que lo sabemos desarrollar por los adjuntos de la primera fila, así ya nos dan las componentes, sería 3,5 por I por su adjunto, como tiene una columna de ceros es 0, menos J por su adjunto también tiene la columna de ceros esta, con lo cual es 0, y más K por el determinante con menos 0,90, 0,2, que sería menos 2 por 0,9. Menos 2 por 0,9. Y esta sería la fuerza sobre el lado AO, que claramente sería negativa, menos 1,8, que es 2 por 0,9, por 3,5 K. Y esta sería la fuerza sobre el lado AO. Bueno, se puede hacer la operación, pero ya tenemos ahí una de las respuestas, ¿vale? Que solemos remarcar siempre en azul. Bueno, y análogamente seguimos haciendo, vamos a las fuerzas sobre los otros dos lados. Este sería el AO. Ahora vamos a coger el lado OB. El lado OB, claramente, fijaos, ¿cuál sería el vector? Sería el vector OB, que va desde O hasta B, con lo cual sería, claramente aquí no hace falta, como en el caso anterior, hablar del vector formado por dos puntos, es el vector del módulo 0,5 y de dirección J. Y este sería el vector L que aparece en la ley. Dado que el vector beta es 2J, pues no vamos a hacer el determinante, porque debemos de saber que el producto vectorial de dos vectores paralelos, como es el caso, es 0. Entonces, la fuerza sobre el lado OB sería 0. Y ya tendríamos otra respuesta a lo que nos han preguntado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y ya por último, lo que hacemos es calcular la fuerza sobre el lado BA. Y en ese sentido, además, porque la intensidad va desde B hasta A. Entonces, pues, vamos a ver. Aquí el vector BA, insistimos que no es AB, ¿va? El vector BA sí que, como debemos de recordar, el vector formado por dos puntos es un vector oblicuo, sería extremo menos origen. Con lo cual, sería A menos B, daos cuenta que el A es el 0,9,
0, que no lo habíamos puesto, el punto B es claramente el 0 de X, 0,5 de Y, con lo cual el vector BA sería A menos B, sería 0,9 menos 0, primera menos primera, 0,9 menos 0, lo ponemos aunque ya sabemos que después el 0 se no pinta mucho, y 0 menos 0,5. Las componentes secundarias menos ACB. 0 menos 0,5. Con lo cual nos queda el vector 0,9 menos 0,5. O 0,9i menos 0,5 J. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver. Sí. Eso es. Perdón. Este es. Bueno, este es el vector L que aparece en la ley, como hemos dicho. El vector beta sigue siendo 2J, por lo tanto, la fuerza sobre ese lado, sobre el lado BA, sería la intensidad, que es 3,5 amperios. Vamos a ver, eso es 3,5 amperios por el producto vectorial de E por beta, por lo tanto, sería I JK. Ahora, L, que es el vector L, eso es, que no lo confundamos con la I, es 0,9, 0,5, 0 y el vector beta, que es 0, 2, 0. Por lo tanto, ya veis, esto nos quedaría 3,5 por, y ahora la I0, la J0, la K sería 0,9 por 2 menos 0,5, pues sería K por 0,9 por 2. De tal manera que, fijaos, la fuerza sobre ese lado sería la fuerza sobre el lado BA, que vamos a remarcar también como respuesta, sería positiva. 0,9 por 2 es 1,8 por 3,5K. De tal manera que ya tenemos la respuesta a la tercera pregunta, o sea, las preguntas serán sobre fuerzas sobre cada uno de los lados y esta sería la fuerza sobre el lado BA. Si nos damos cuenta, fijaos que la fuerza total que nos preguntan es la suma de las tres. Y claramente la fuerza sobre el lado AO y la fuerza sobre el lado BA son la misma pero contrarias, como veis, menos 1,8 por 3,5K, la fuerza sobre el lado AO, y 1,8 por 3,5K sobre el lado BA. Y sobre el lado OB es 0. Por lo tanto, la suma total y la última respuesta a la pregunta A es que la fuerza total, vamos a ver, la fuerza total es 0. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Porque si recordamos la teoría, sobre una espira cerrada, la fuerza total que ejerce un campo es 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces también esto nos podría haber servido para calcular la fuerza sobre la hipotenusa, pero bueno, hemos creído más conveniente hacerlo para que veáis cómo se hace en un caso en donde el vector L pues no sea ni horizontal ni vertical, como habéis visto, es muy facilito. Bueno, pues esta sería la contestación a la pregunta A. Vamos a ver si nos cabe en la misma pizarra la contestación a la pregunta B. Esta sería la pregunta A. Y vamos a ver ya por aquí la contestación a la pregunta B. Vamos a ver. Vamos a ver, nos dicen que calculemos que si la espira gira en torno al eje de las X, que calculemos el par torsor sobre cada lado de la espira con respecto a ese de giro y el valor del par torsor total. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a recordar primero que el momento respecto de un eje, hombre, esto evidentemente para nuestro problema va a ser suficiente. Claramente la teoría de los momentos la veréis en primero y en segundo, sobre todo cuando tengamos en 3 dimensiones y hay una serie de teoremas
pero realmente para nuestro problema, si no nos iríamos al origen de los tiempos para explicar todo, simplemente mirad, si tenemos aquí el eje visto de perfil y tenemos una fuerza F tal como esta, ¿ah? El momento en módulo sería, fijaos, el valor de la fuerza por, mirad, prolongamos su línea de aplicación, que sería esta, y esta línea tiene una distancia al punto que define el eje, que es esta distancia D, que en ingeniería se llama brazo de la fuerza, ¿vale? Esta es la distancia D. Entonces, el momento es la capacidad de giro de esa fuerza respecto a ese eje, es fuerza por brazo, o sea, fuerza por distancia. ¿Vale? Creemos que con esto más o menos es suficiente para hacer nuestro problema, ¿de acuerdo? Bueno, después hablaremos, sí, posiblemente en otra pizarra, de una conclusión que, bueno, que ya veremos. Entonces, dice, claro, calcular el parto sol sobre cada lado. O sea que, como veremos más en una segunda parte, en una segunda pizarra, hay una ley que nos permite calcular el parto sol total sobre la espira, pero claramente en este caso nos la prohíben porque nos están diciendo que calculemos el parto sol sobre cada lado de la espira. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Fijaos, vamos a hacer este dibujo aquí otra vez, aunque borremos parte de las cosas que nos interesan, o sea que vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí para que nos podamos explicar tranquilamente. Vamos a quitar lo que no nos interesa. Bueno, el campo magnético sí que lo vamos a seguir dejando ahí. Esto también fuera. Entonces, mirad, el campo magnético es 2 teslas, ¿vale? 2J, SS. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Mirad, hemos visto que sobre el lado OB la fuerza es 0, con lo cual ¿va? El momento sobre el lado OB es 0, porque no hay fuerza. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, el momento sobre el lado OB es 0, ya que la fuerza sobre cada elemento cada elemento que conforma el lado es 0. ¿Vale? Vale. El momento, fijaos, sobre el lado AO, como todas las fuerzas, ya sabemos que sobre el lado AO, lo tenemos aquí, las fuerzas eran en el sentido menos K. Ya veis, aquí sobre el lado, la fuerza neta es menos K, pero que es la suma de cada fuercita que el campo magnético ejerce sobre cada diferencial de desplazamiento. Si cogemos aquí este diferencial de desplazamiento, fijaos, la fuerza es en la dirección de menos K, con lo cual la distancia al eje, dado que estamos calculando, esta sería la fuerza, vamos a poner diferencial de fuerza, porque esto es diferencial de L, ¿vale? Entonces, claramente, como la fuerza está aplicada en el eje, el momento es 0. Nunca podemos abrir una puerta si aplicamos la fuerza en el eje. Romperemos el eje o la puerta, pero no la haremos girar. Con lo cual, aquí esto pondremos que el par torsor sobre el lado AO es 0, porque la distancia o el brazo es 0. ¿De acuerdo? Vale, entonces la única fuerza que me queda, o sea, el único par torsor que va a ser distinto de 0 es sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dibujar, vamos a ver cómo está esto, a ver si podemos, efectivamente, vamos a hacer aquí una línea un poco para distinguir. Vamos a ponerla aquí, esta sería, ¿vale? La pregunta A. Entonces, mirad, si dibujamos la línea exclusiva, la línea que nos interesa, que es, vamos a dibujar aquí, la línea BA, mirad, ¿qué pasa? Que claro, fijaos, en este trocito infinitesimal de corriente,
hay una fuerza. Pero claro, este sería el diferencial de L. Este diferencial de L vamos a definirlo por medio de, esta sería la distancia que me va a interesar para el momento, que vamos a ver más tarde. Esta sería la distancia D, y ese trocito infinitesimal lo vamos a definir por medio de la variable, como no podía ser de otra manera, la variable X. ¿Tá? Este es el eje X, este es el eje Y. Vamos a ver, la fuerza sobre ese trozo, ya sabemos que sobre la espira, sobre la hipotenusa, la fuerza era positiva en la dirección del eje de las Ks. Entonces, la fuerza es, vamos a ver, la dibujamos aunque sea un poco exagerada, esta sería el diferencial de fuerza, ¿vale? Sobre ese trocito infinitesimal de corriente. Lo tengo que coger como tal trocito infinitesimal porque la distancia D varía según donde estemos. Entonces ya sabemos, o por lo menos debemos imaginarnos, cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar, que es, vamos a calcular el par torsor infinitesimal sobre ese trocito infinitesimal, que depende de la distancia D, y después sumaremos todas las contribuciones infinitesimales de los momentos sobre cada trocito infinitesimal para calcular el momento total sobre el eje de las X, ¿vale? Como veis, esa fuerza es perpendicular. Aquí esto es una perpendicular, es perpendicular porque lleva la dirección del eje de las Z. Vamos a dibujarlo aquí para que se vea mejor. Este sería el eje de las Z. ¿No? Entonces, el brazo sería esa distancia de azul, pero claro, esa distancia de azul depende del trocito infinitesimal donde lo haya cogido, ¿vale? Entonces, claramente, para calcular el diferencial de L, nos hace falta conocer la ecuación de la línea recta, ¿vale? Eso se supone que en matemáticas lo habréis estudiado, lo estudiaréis. A veces es verdad que no va en sincronía lo que necesitamos en física con lo que necesitamos en matemáticas, o sea, con lo que nos dicen en matemáticas. Vamos a ver, el punto A, si recordamos, era el punto 0,90, el punto B era el 0,05, con lo cual, sí, era el 0,05, eso es. Entonces, lo que tenemos que calcular, lo primero, para calcular el vector diferencial de L, es la ecuación de esa línea recta. Vamos a ver. Fijaos, esa recta va a ser mx más n. Se puede calcular su ecuación de muchas maneras, pero la forma así más, diríamos, pedestre, pero sencilla e intuitiva es, claro, si yo sé que pasa por esos dos puntos, evidentemente la m y la n tienen que satisfacer que esos dos puntos pasen por ella. Entonces, fijaos, si sustituye el punto A, nos queda que la y vale 0 cuando la x vale 0,9, con lo cual nos queda m por 0,9 más n. Y sustituimos el punto B, nos queda que la y vale 0,5 cuando la x vale 0. Con lo cual, fijaos, aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, m y n, que no tenemos, quiere decir, no pensamos que sea necesario enseñaros cómo se hace. De la segunda, como veis, de aquí deducimos que la n vale 0,5 y llevándolo a la de arriba me queda menos, la n pasa al otro lado restando, menos 0,5 entre 0,9 menos 9 quintos. Con lo cual, la recta, ya sabemos, ya la ponemos en rojo, que es una solución que nos va a interesar, menos 9 quintos de x más 0,5. Vale, ya tenemos esa línea recta. ¿Por qué nos hace falta esa línea recta? Porque nos hace falta calcular el diferencial de L, y es ahora cuando empezamos. Mirad, el diferencial de L en cualquier figura, o sea, en cualquier línea, es diferencial de x por y más diferencial de y por j. Pero claro, al tener la ecuación de la línea, el diferencial de y lo podemos relacionar con el diferencial de x. Fijaos, como la y es esta función, derivando, la derivada de y respecto de x, como veis, nos da menos 9 quintos. Con lo cual, el diferencial de y es menos
9 quintos por diferencial de X. Ah, entonces ya, ¿qué significa eso? Que el diferencial de L, ponemos por aquí, sería diferencial de X por Y menos 9 quintos diferencial de X por J. Y aquí ya tenemos el diferencial de L, que nos va a permitir calcular la fuerza sobre ese trocito. Y, por lo tanto, el momento infinitesimal sobre ese trozo. Bueno, el vector beta es 2i, o sea, perdón, 2j. Con lo cual ya podemos calcular la fuerza infinitesimal sobre ese trozo infinitesimal. ¿De acuerdo? Que vamos a hacerlo aquí y lo vamos a tener que pasar a otra pizarra porque evidentemente aquí no nos cabe. El diferencial de fuerza sobre ese trozo infinitesimal sería I diferencial de L por beta, con lo cual nos quedaría 3,5 por el determinante I JK, y ahora el diferencial de X menos 9 quintos diferencial de X, 0, y abajo el vector beta, que es 0, 2, 0. Por lo tanto, fijaos, los adjuntos de I y de J son 0, y como no podía ser de otra manera, el diferencial de fuerza me sale la dirección de K, que es 3,5 por 2 diferencial de X por K. Pues ya tenemos algo fundamental, que es el diferencial de fuerza, ¿vale? Que vamos a pasar ya a otra figura, ¿vale? Entonces, vamos a, perdón, esto es lo que tiene el vivo y el directo, que esto lo tenemos que guardar para que no se nos vaya a Tudela. Vamos a ver. Vale, bueno, vamos a guardar aquí, ya lo volveremos después. De 2 de septiembre del 22. Entonces, lo que nos interesa es el diferencial de fuerza, ¿vale? Bueno, lo demás que es 7 diferencial de X, K, sí, 7 diferencial de X por K, con lo cual ya vamos a ponerlo aquí. Hemos calculado el diferencial de fuerza, que es 7 por diferencial de XK, y ahora, fijaos, pues volvemos a, para que se vea bien claro, tendríamos aquí hecha la línea, y entonces acordaos de que estamos a una distancia X. Aquí teníamos la distancia de la fuerza al eje. La fuerza, como sabemos, iba en la dirección del eje de las zetas. La dibujo así bien grande. ¿Vale? El eje de las zetas es este, para que nos hagamos una idea visual. Y entonces, claro, el momento infinitesimal de esta fuerza, el módulo, ya sabemos que, ¿cómo va a girar? Pues hombre, evidentemente va a girar así, va respecto al eje de las X. Entonces, si lo quisiéramos poner en forma vectorial, sería para que gire en este sentido, el momento tendría la dirección del eje de las X positiva, ¿vale? ¿Vale? De tal manera que entonces avanzaríamos, si giramos en este sentido, avanzaríamos en el sentido positivo del eje de las X. Vamos a ver, perdón por, bueno, esto es lo que tiene, como decimos, el vivo y el directo, pero preferimos que sea así. Bueno, y ahora efectivamente esto, como suele pasar, funciona cuando quiere. Ya tenemos. Entonces, el diferencial de momento, como hemos dicho, sería fuerza por distancia. Bueno, el diferencial de fuerza
por distancia, con lo cual sería, ¿cuánto vale la fuerza? Bueno, y el momento sería, como hemos dicho en ese sentido, pero del módulo 7 diferencial de X, y la distancia justamente es daos cuenta que esta recta era menos 9 quintos de X más 0,5, con lo cual justamente la distancia de esa fuerza a el eje X es justamente la Y de la función que hemos calculado, que sería menos 9 quintos de X más 0,5. Y este sería el módulo del momento. Sabemos que el giro, viendo desde la izquierda, sería giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, y para calcular el momento total, que es lo que nos han preguntado, lo que tenemos es que hacer, como sabemos, la integral entre que la X vale 0, claro, en donde empieza la línea esa es en X0 y acaba en X, os acordáis que este era el punto 090, con lo cual acabaríamos ahí de 7 por diferencial de X por menos 9 quintos de X más 0,5. Con lo cual, esta integral nos quedaría menos 7, 9 quintos, eran 9 quintos, ahora lo dudo, era 5 novenos, perdón, cuidado, porque la n era, eso es, menos 0,5 pasado al otro lado, entre 0,9 era menos 5 novenos. Cuidado, porque esto, bueno, pues hombre, ¿qué vamos a decir, verdad? Que cuidadín y ¿vale? Con conciencia para no, porque después vamos a ver que lo vamos a hacer de otra manera y nos tienen que coincidir los resultados. ¿Vale? Con lo cual, esto sería menos 35 novenos de X cuadrado partido de 2, que es la integral de X, más 7 por 0,5, que es 3,5, la integral de diferencial de X, que es X, entre 0 y 0,9. Vale, pues entonces esto al final nos quedaría menos 35/18 por 0,9 al cuadrado más 3,5 por 0,9. Y esto, si cogemos, porque vais a ver que queremos, vamos a ver, eso es, aquí la tenemos, perdón por, vamos a ver, pues sí, a veces pues se pierde un poquito el tiempo, vamos a ver, 35 por 0,9 al cuadrado, o sea, pues primero menos 35 por 0,9 al cuadrado. Lo estamos haciendo porque es que lo vamos a hacer de otra manera y quiero que veáis que nos tiene que cuadrar, claro, evidentemente, si no nos hemos confundido. Partido de 18, esto es, y ahora más 3,5 por 0,9. Y esto da 1,575. ¿De acuerdo? Newton metro, y en el sentido que hemos dicho, positivo del eje de las X, o sea, que la espira giraría para ponerse, lo dibujamos aquí para que os hagáis una idea, la espira giraría para ponerse más o menos, luego la resa X, ahí, ¿vale? Y este lado, y esto, así se pondría la espira, va por efecto de ese momento, para que se entienda bien, ¿vale? Este sería el eje Z, vale. Vale, entonces, ese sería el momento.
respecto al eje de las X. Pero vamos a ver, mirad, como la resultante de las fuerzas siempre en una espira cerrada es cero, los momentos respecto a cualquier punto son los mismos, ¿vale? Respecto a un eje, hombre, bien, respecto a un eje es la proyección sobre ese eje del momento respecto a cualquier punto, ¿vale? Pero tenemos una fórmula que la tenéis demostrada en la teoría que nos dice que el momento magnético que el campo magnético ejerce sobre una espira viene dado por el producto de I por S por beta. ¿Vale? En nuestro caso, fijaos, ¿S qué sería? Vamos a ver, si tenemos la espira, que es esta, y la intensidad viene en este sentido, ¿vale? El vector superficie, como sabéis, también en el teorema de Gauss, es perpendicular a la superficie, pero en el sentido de giro de la intensidad. Con lo cual, al girar en el sentido de las agujas del reloj, nos meteríamos hacia adentro y daos cuenta que si este es el eje Z, el vector superficie sería menos Z, de valor la superficie que tengamos, ¿vale? O sea que el vector superficie, vamos a veces dibujarlas, este sería el vector superficie, perpendicular a la espira, pero en sentido de giro de la intensidad. La intensidad, vamos a ponerla por aquí, al ir en el sentido de las agujas del reloj, se metería hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería entonces el vector superficie? Pues fijaos, el vector superficie sería de módulo lo que valga la superficie, que sería la mitad de la base por la altura, que es un rectángulo que es 0,9 por 0,5. Y dirección menos K, ¿de acuerdo? Y el vector beta ya sabemos que era 2i, o sea, perdón, 2j en la dirección del eje de la axis. Por lo tanto, el momento torsor sería i, que era 3,5 por, y esto simplemente, bueno, pues por comprobación y porque también es interesante que lo sepamos, i j k, y además nos puede servir de comprobación, aunque bueno, a veces en un examen, ¿verdad? Pues, y ahora aquí el vector superficie, que sería 0, 0, 0,9, voy a poner ya 0,9 por 0,5 partido de 2, 0,9 por 0,5 partido de 2 sería 0,225 menos 0,225 aquí, y el vector beta, que es 0, 2, 0. De donde, como veis, esto nos quedaría 3,5. Y ahora la i es la única que tiene componentes distintas de 0, que sería, vamos a ver, eso es, sería 0 menos menos, o sea, sería más 2 por 0, 225i. O sea, en sentido positivo, eso nos dice que va a girar, como hemos dicho. Bueno, se ve visualmente, insistimos que no nos vamos a, creo que lo veréis, ¿vale? Y si no, bueno, pues como siempre os decimos, podéis preguntarnos. Entonces, vamos a ver 2 por 0,25 por 3,5, 2 por esto, por 7, ¿no? Sería 2, perdón, vamos a ver. Eso es, 3,5 por 2 es por 7, esto ya lo tengo aquí, pues por 7, y nos tiene que dar efectivamente 1,575 y que debemos recordar, espero que sea lo mismo, si no la vamos a liar. Eso es, efectivamente, ya veis que es lo mismo que nos ha salido en aquí, que lo vamos a remarcar. Este sería el momento, lo remarcamos como solución, pero como veis, efectivamente nos sale lo mismo que si aplicamos, ¿vale? Esta, ¿vale? Lo cual significa, bueno, que el giro va a ser respecto al eje de las X y se va a poner la espira de tal manera, claro, la espira se va a poner horizontal, de tal manera, como hemos dicho, que el momento cuando esté en horizontal, fijaos, el vector superficie, ¿ah?
sería hacia arriba y entonces, claro, sería paralelo al campo magnético y ahí entonces el momento es cero, ¿de acuerdo? Se pondría de esta manera, de tal manera que el campo magnético y la superficie serían paralelos y entonces el momento sería cero, ¿de acuerdo? Bueno, pues esperamos que lo hayáis entendido, que nos hayamos explicado y, como siempre, deciros que bueno, aquí estamos para lo que haga falta.